Hola chicas, vamos a hacer la segunda parte del tutorial de George el Cerdito, hermano de Peppa Pig. En esta parte vamos a tejer las orejas, las manos, la cola, los ojos y los cachetes. Vamos a hacer todo el armado y bordado. Ahora, este es el tono que utilizo para bordar la cara. Rosa intenso. Empezamos con el tutorial. Haremos las orejas. Vamos a hacer un anillo mágico de 5 puntos bajos. Punto de seguro. 1, 2, 3, 4, 5. Jalamos. Este que hicimos el anillo mágico es la vuelta número 1. Ahora vamos a hacer la vuelta número 2. Haremos aumento en todos los puntos. Y nos van a quedar 10 puntos bajos. ¿Listo? Ahora vamos a hacer 4 vueltas de 10 puntos bajos cada vuelta. Sería de la vuelta 3 a la vuelta número 6. Haremos 2 orejas. Ahora vamos a hacer la cola. Haremos la cola. Vamos a hacer 10 cadenas. Cadena de seguro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Haremos una cadena más. En la segunda cadena haremos 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Sería un aumento triple en punto bajo. Ahora vamos a hacer 3 puntos medios altos en un solo punto. Igual sería un aumento triple de punto medio alto. Así. Haremos 3 puntos medios altos en una sola cadena. Sería un aumento triple. Eso vamos a hacer en todas las cadenas. Así. Nos tiene que salir así. Se tiene que formar como unos rulitos. Ahora vamos a dejar hilo para coser. No muy grande porque es pequeña la costura. ¿Listo? Haremos las manos. Vamos a hacer un anillo mágico de 5 puntos bajos. Punto de seguro. 1, 2, 3, 4 y 5. Jalamos. Este que hicimos el anillo mágico es la vuelta 1. Ahora vamos a hacer la vuelta 2 y haremos aumento en todos los puntos. Nos van a quedar 10 puntos bajos. Ahora, estos 10 puntos bajos haremos 10 vueltas, de la vuelta 3 a la vuelta 12. Aquí ya hicimos las 10 vueltas. Ahora, lo que vamos a hacer es aquí donde hemos hecho el anillo mágico, vamos a sacar el hilo hacia afuera. Y vamos a poner un poco de relleno, solo para poner volumen, poco. Ahora vamos a hacer la vuelta número 13. Vamos a unir el tejido. 1, 2, 3, 4 y
5. ¿Listo? Más o menos así nos tiene que salir. Ahora vamos a hacer la vuelta 14. Giramos el tejido. Haremos 3 cadenas. 1, 2, 3. Vamos a hacer 2 puntos altos en un solo punto, aquí en el primer punto. 1 y 2. Ahora vamos a hacer un punto deslizado en el siguiente punto, de este en este. Ahora haremos 3 cadenas. 1, 2, 3. Vamos a hacer 3 puntos altos en un solo punto. Del punto deslizado que hicimos en el siguiente punto, en este. 1, 2 y 3. ¿Listo? Ahora vamos a hacer un punto deslizado en el siguiente punto. De este punto, el siguiente, este. Haremos 3 cadenas. 1, 2, 3. Aquí donde hemos hecho el punto deslizado, ahí haremos 2 puntos altos. 1 y 2. Haremos un punto deslizado en el último punto. Dejamos hilo largo para definir los dedos y también para coser. Ahora vamos a definir los dedos. Insertamos la aguja y sacamos a este lugar. ¿Listo? Ahora pasamos el hilo. Insertamos en este lugar. Listo. Vamos a formar más o menos así. Jalamos. Vamos al otro lado. Y hacemos lo mismo. ¿Listo? Nos tiene que quedar más o menos así. Aseguramos. Y sacamos aquí arriba para luego coser la mano. Ahora lo que vamos a hacer es con nuestra aguja, con la parte ancha, vamos a empujar el relleno hacia esta parte. Todo el relleno vamos a empujar. O nos ayudamos igual con el crochet, más fácil. Lo empujamos de tal forma que esta parte no tiene que tener relleno, solo esta parte de aquí abajo. ¿Listo? Haremos 2 bracitos. Haremos los ojos y vamos a hacer un anillo mágico de 7 puntos bajos. Punto de seguro. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Jalamos y este que hicimos el anillo mágico es la vuelta 1. Ahora vamos a hacer la vuelta número 2. La segunda vuelta vamos a hacer aumento en todos los puntos y tendremos 14 puntos bajos. Eso sería el ojo. Dejamos hilo para coser. Y listo. Haremos 2 de estos ojitos. Ahora vamos a hacer los cachetes y vamos a hacer un anillo mágico de 5 puntos bajos. Punto de seguro. 1, 2,
3, 4 y 5. Jalamos y haremos la vuelta número 2. Vamos a hacer aumento en todos los puntos. Nos van a quedar 10 puntos bajos. Listo, ya hicimos los 10 puntos bajos. Ahora vamos a hacer la vuelta 3 y haremos puntos bajos alrededor, los 10 puntos bajos. Listo, dejamos un poco de hilo para coser. Y haremos de este dos cachetes. Una vez que tenemos todas las piezas tejidas, lo que vamos a hacer es primero poner las orejas. Y las orejas los vamos a poner en la vuelta número 7, contando desde aquí, que es la última fila. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí vamos a poner, lo marcamos. Y haremos con una diferencia de 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y vamos a empezar a coser. Sacamos por aquí atrás. Listo. Ahora vamos a poner los ojos a este lado, pero antes de poner los ojos, lo que vamos a hacer es cerrar el tejido. De esta cadena nos vamos a la segunda y pasamos por debajo. Vamos a la cadena de inicio y pasamos por el medio, formando una cadena. Listo, nos tiene que quedar así. Ahora, esto lo vamos a poner en esta posición. Los ojos lo vamos a poner al medio de la oreja y con una diferencia de 1, 2, 3. 3 vueltas. Empezamos a coser. Listo. Ahora el hilo vamos a sacar por aquí atrás. Y listo. Este otro hilo igual vamos a sacar por la parte de atrás, pero antes vamos a estirar para cerrar bien el anillo mágico. Listo.
La parte negra de los ojitos vamos a poner estas mostacillas pequeñas o perlas, son más o menos el tamaño de este alfiler, de la punta de este alfiler. El tamaño de las mostacillas va a depender mucho del tamaño del amigurumi que le salga. Y vamos a poner a un lado del anillo mágico. Como pueden ver, aquí está el anillo mágico y lo vamos a poner a este lado. Vamos a hacer 3 pasadas. 1, 2, y 3. Y sacamos el hilo por aquí atrás. Ahí. Ahora vamos a bordar el contorno del ojo con esta mechilla en color rosa oscuro. Y vamos a bordar con doble hebra y con aguja delgada. Empezamos a bordar. Ahí. Listo. Haremos punto cadena alrededor. Ahora lo que vamos a hacer es pasar por el hilo, así por debajo del hilo. Esto es para definir mejor el bordado y engrosar un poquito más. Listo. Y sacamos por aquí atrás el hilo. Ya está. Ahora vamos a poner los cachetes. Y para poner los cachetes, primero vamos a cerrar el punto. Para cerrar el punto nos vamos hasta la segunda cadena. Primera, segunda. Pasamos por debajo. Y nos vamos a la cadena donde hemos empezado, por el medio. Formamos una cadena y listo. Los cachetes vamos a poner 2 vueltas hacia abajo del ojo, 1 y 2. Y lo vamos a poner más o menos al medio del ojo, ahí. Empezamos a coser. Sacamos el hilo por aquí atrás y listo. Ahora lo que vamos a hacer con este hilo del anillo mágico, jalamos para cerrar mejor.
Igual vamos a sacar este hilo por la parte de atrás. ¿Listo? La boca lo vamos a bordar contando desde aquí del anillo mágico hasta aquí son 13 vueltas. Más o menos nos vamos a guiar aquí. En esta vuelta hicimos 6 aumentos seguidos, 2 vueltas a este lado, hacia este lado. Ahí vamos a hacer la boca. Ahora, el tamaño de la boca lo vamos a hacer en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. En 16 puntos bajos vamos a hacer la boca, más o menos calculando. Ahora, son varios puntos porque en esta vuelta es donde hicimos aumentos. Haremos punto cadena. El hilo que estamos utilizando es el mismo que hemos utilizado para bordar el borde de los ojos y estamos usando doble hebra. Ahora, el tamaño de la boca va a depender del gusto de cada persona. Yo lo estoy haciendo un poquito grande para que se note de perfil y parezca que está sonriendo. Si lo hacemos más pequeño, no se va a notar la boca. El patrón es muy parecido al de Pepa, solo que este es un poco más pequeño. Por eso hay variaciones. ¿Listo? Y listo. Ahora lo que vamos a hacer es ir a donde hemos empezado el bordado, aquí, y vamos a pasar a través del bordado. Esto es para engrosar y definir mejor. Y listo. Otra vez vamos al principio. Sacamos ahí. Y volvemos a este otro lado. Esto es para hundir un poquito la boca. Ahora vamos a hacer la nariz. Lo vamos a hacer igual con este mismo hilo. Vamos hacia la nariz. Lo vamos a hacer más o menos del anillo mágico, una vuelta hacia este lado. Ahí. Y vamos a hacer 3 puntos cadenas en el mismo lugar, más o menos en un punto. Ahí. Ya hicimos 1, 2, un hito más, y 3. Listo.
Ahora nos vamos aquí al otro lado, al mismo nivel, y haremos lo mismo. Vamos a hacer 3 cadenas en el mismo lugar, en un punto. Más o menos ahí. 1, 2, y el último sería este. ¿Listo? Y ahora sacamos el hilo por aquí atrás. Como la aguja es pequeña, no se puede sacar directamente, entonces vamos a ir poco a poco. Listo, aquí está. Y listo. Ahora, todos estos hilos que hemos sacado aquí atrás, vamos a hacer 3 nudos. Esto es para que no se deshaga. 1, 2 y 3. ¿Listo? Cortamos. Introducimos. ¿Listo? Ahora, si les falta un poco de relleno, pueden rellenarlo más. Y listo. Cerramos. Aseguramos. ¿Listo? Y listo. Cortamos. ¿Está? Vamos a unir con el cuerpo, pero antes de unir con el cuerpo vamos a cortar el limpiapipa. ¿Listo? Una vez que hemos cortado, lo que vamos a hacer es doblar para que no sobresalga. Ahí. Ahora vamos a poner la cabeza. Si es que en caso no parara la cabeza con el cuerpo, en ese caso pueden utilizar este limpiapipas e introducir aquí a la cabeza. En el mío no va a necesitar, así es que vamos a coser directamente. Para eso vamos a marcar con alfileres por donde vamos a coser. Posicionamos más o menos ahí y ponemos los alfileres. Más o menos en esta posición vamos a coser. Ahí. Ya empezamos a coser y lo vamos a hacer más o menos aquí. Ahora vamos a poner un poco de relleno. Ahí. Y seguimos cosiendo. Jalamos. Aseguramos. Ahí. Y listo. Y sacamos por aquí abajo.
¿Listo? Ahora vamos a poner los brazos. Lo primero que vamos a hacer es este hilo que teníamos del anillo mágico que estaba hacia afuera, lo metemos. Y sacamos por aquí abajo. Listo. Cortamos. Ahora vamos a coser la mano. Y la mano lo vamos a coser justo aquí donde hemos terminado la costura. Ahí vamos a dar unas cuantas pasadas. Listo. Y seguimos aquí. La cola lo vamos a poner en la vuelta número 6, contando aquí desde la unión 1, 2, 3, 4, 5, 6 y lo vamos a poner al medio, aquí en 2 puntos. ¿Listo? Ahí. Sacamos este hilo aquí, donde sacamos del brazo. Hacemos 2 nudos. 1 y 2. Ahora metemos por el mismo punto y sacamos hacia aquí. Cortamos este y este. El excedente lo metemos. ¿Listo? Lo mismo haremos con este hilo. Sacamos donde está el hilo con el que donde está el color azul o color turquesa, perdón, y hacemos 2 nudos, 1 y 2. Y metemos por el mismo lugar. Listo. Cortamos y cortamos. Listo. Aquí ya tenemos a George. Aquí ya terminamos a George Peak. Si les gustó el tutorial, no olviden suscribirse, darle like, comentar. Y si suben sus trabajitos a las redes sociales, no olviden etiquetarme como Amigurumis BIM. Gracias por ver mis videos. Nos vemos en el siguiente tutorial. Adiós.